Mal de ellos, así que les dijimos impuntuales. Comienzo con una breve presentación que me toca y que es un honor porque los dos han sido profesores míos y maestros en muchas más cosas que la coctelería. Sebastián Maggi, sommelier, comunicador, dueño de bar, que ha trabajado de los dos lados de la comunicación y también en la barra. Docente de CABE y muchas cosas más que él ahora también les va a contar. Trabaja en Viajeo actualmente. Inés de los Santos, también profesora, fue de mis primeros cursos de coctelería, autora de 2 libros, Tragos y Barras y Bares, de programas de tele y de la empresa Julep, de eventos, que hacen millones de cosas como bardo, donde intervienen en restaurantes. Y mi nombre es Julián Díaz, soy también sommelier, pero también bartender, así que siempre con la cabeza un poco en los dos mundos, entre la coctelería y los vinos. Y esa es un poco la razón de hacer esta charla, de contarles un poco nuestra experiencia y pensar en conjunto las alternativas dentro del mundo del vino para la barra, contando algunos casos puntuales, pero sobre todo aprovechando que somos tan pocos, más que nunca abierto a que sea un diálogo y intervengan todo lo que quieran, pregunten todo lo que quieran, que la idea de esta charla es que se puedan llevar algo, que entre todos podamos sacar ideas nuevas de esto que acontece actualmente y que en eventos como este está bueno que se piense también el vino desde distintos enfoques. En mi caso puntual quería comenzar con una breve introducción, porque siempre hablamos de la Argentina como un país vitivinícola y como un país productor de bebidas que se han utilizado siempre en las barras. Y esto es importante porque en la Argentina es uno de los países de mayor consumo de vermú que hay en el mundo, y uno de los grandes productores, y eso es histórico, y eso siempre marcó un poco la cultura de la coctelería y la identidad de la coctelería. Es importante porque viene con los inmigrantes, viene con nuestra cultura, viene con nuestra gastronomía, y no todos los países se da esto de que vas a cualquier supermercado, cualquier chino y tenés variedad de vermú y variedad de aperitivos, ¿no? Y es importante establecer primero esa diferencia entre vermú y aperitivo. No sé si todos saben, pero el vermú sí o sí tiene que tener base de vino. Pertenecen quizás a un mismo momento de consumo y a una cultura afín, pero que como materia prima siempre fue muy importante. Porque Argentina siempre fue un gran productor de volumen de las bebidas que conocemos, de Campari como aperitivos, pero de vermú, Martini, Cinzano, Gancia, digamos, productos que llevan vino, y que eso ha sido siempre un motor de la economía y que siempre ha dado también una fuerte identidad a lo que nosotros hacemos. Es algo que cuando viajamos o cuando vemos recetarios, el vermú no forma tanto parte tan fuerte como acá. Obviamente que sí, hay vermú en la coctelería clásica, pero en Argentina tiene muchos más significados. Todos tenemos la imagen familiar de la heladera con la botella de vermú, o digamos, el vermucito mientras se cocina, mientras se prepara algo, y eso tiene mucho que ver con nuestra historia y con mucho de lo que estamos haciendo nosotros tres actualmente. La introducción del vino en las barras quizás sí es más reciente, y eso les puede contar un poco más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a un poquito la idea cuando estuvimos hablando en relación a esto de la coctelería con vino, ¿sí? Lo que venimos desde hace tiempo haciendo esto, pero como que Mati decía, no termina como de arrancar, ¿no? O sea, podemos estar a favor o no, digo, de esa idea, depende cómo lo miremos, pero quizás la idea y la propuesta y el disparador un poco para hoy era hablar un poquito, quizás los tres, o sea, ni hablar los tres, podemos aportar un poco de esa mirada de cómo armar un trago en base a un vino, ¿no? Ya vino, tenemos ese legado de que es un producto terminado, pero a la hora de mezclarlo, a la hora de combinarlo, ¿cómo pensarlo, ¿no? Y cómo podemos hacer de esa mezcla algo un poquito más exitoso quizás en el tiempo, ¿no? Y en relación a eso, un poquito, a ver, en cuanto a coctelería en sí, como el producto que se hace en el momento,
podríamos hablar un poquito de coctelería primero, ¿sí? ¿Les parece? O sea, vamos a hablar un poco de cómo se arma y cómo se construye una receta para entender qué lugar puede ocupar el vino en ese lugar, ¿sí? Si no, lo que terminamos haciendo son versiones de otra cosa. Y es una idea que a mí me sirve, y acá interrumpan cuando gusten en este sentido, es pensarlo un poquito como base, ¿no? Es una idea bastante popular, base, modificador y esencia, como una idea de eso, pero a mí me sigue funcionando, y cuando una idea funciona, ¿para qué dejarla? ¿No? Y entender que son lugares en una receta, ¿no? ¿Cuál es el lugar que el vino va a ocupar? Si va a ser esencia, si va a ser base. Esencia alude un poco al condimento, a ese lugar un poquito que es más accesorio, pero termina de redondear la receta. La base es la base. La mayoría de los tragos con vino, si lo pensamos, toman el vino como base, ¿no? O sea, por ejemplo, un spritz, y tenemos el vino que es el principal ingrediente ahí y es modificado con otras cosas. No sé si me siguen hasta acá lo que estoy tratando de construir, ¿no? O sea, lo primero que hay que preguntarse es cómo queremos que juegue el vino en la receta, ¿sí? Y eso, y acá tenemos 3 lugares posibles. Podemos usar el vino como un modificador, quizás en una receta más de un Negroni, usando por ahí un Pinot Noir, o podemos usarlo como base, más tipo un spritz, o podemos usarlo como esencia un Jerez, por ejemplo, unas gotas de Jerez dentro, un vino fortificado, ¿sí? Perfumando y dándole una dimensión distinta a algo que ya está definido por otras bebidas. Pero esto es algo que, en serio, no sé si coinciden un poco con esa idea, pero... Sí, yo coincido con la fórmula, pero yo no trabajo así el vino. Yo no soy una sommelier recibida, pero hice gran parte de la carrera y siempre, durante toda mi carrera, estuve muy afín al vino. Conozco el vino argentino y una cosa que a mí me pasó hace muchos años, en el año 99, Ana Zucardi, Ana Mitrano, me llama y me dice: queremos hacer una fiesta en la degustación anual de Santa Julia, que se va a llamar Mixed Wine, y queremos que sea de coctelería con vino. En el enólogo estaba muy de mal humor porque en la degustación se iba a tratar Santa Julia desde la coctelería, y el primer puntapié para trabajarlo era que íbamos a tener diferentes puestos donde estaba el Malbec, donde estaba el Cabernet, donde estaba no me acuerdo ya todos, pero 5 o 6 que había en ese momento. Y bueno, y ahí me enseñó la manera de trabajar el vino en la coctelería. Yo trabajo el vino no desde en qué parte va a estar dentro del trago como fórmula, sino qué tipo de vino es. Hasta ese momento eran blancos, tintos, espumantes, tal vez dulces, pero todos los que conocemos el vino sabemos que no todos los blancos son iguales, que son bien distintos, que no todos los tintos. Entonces es buscar qué tipo de vino voy a trabajar, si quiero un vino más aromático, bueno, si quiero un vino más robusto, si quiero un vino más maderoso, y a partir de la variedad es que yo empiezo a trabajar. Y ahí encuentro que hay un montón de herramientas muy fáciles, sobre todo para quienes en este caso conocen la descripción de cada uno de esos vinos, porque empiezan a aparecer ingredientes y elementos que están dentro de los sabores, de los aromas de cada vino, que los podemos traer desde, digamos, si tiene frutos rojos, un vino, trabajarlo con frutos rojos, va. Si tiene notas herbáceas, ponerle hierbas al vino, va. Entonces ahí empiezan a aparecer una paleta de ingredientes que salen directamente del hecho de trabajar el vino y sus características, que siempre van a funcionar bien, ¿no? Yo lo trabajo así. Sí. O sea, es muy al lugar, es parte de esto, de conocer el producto. Hay que conocer con lo que... Y esto es algo que hablábamos hace un rato, y si algo tiene la sommelería, por ejemplo, es eso, ¿no? De adentrarse en un vino y saber sus características y reconocerlo. Y eso tiene que ser un puntapié para saber cómo uno lo va a usar en ese sentido, ¿no? Cuál es su acidez, cuáles son sus taninos, cómo eso va a reaccionar con otras cosas. Muchas veces, lo que no hay que tratar de hacer, o sea, lo que hay que tratar de hacer, por el contrario, es exaltar. Si usamos un vino de unas ciertas características, a mí lo que me resulta mucho es tratar de
exaltarlas o respetarlas, no tomarlo, y esto es en esa misma línea, ¿no? Si es un Sauvignon Blanc y tiene ciertas aromas y demás, ¿cómo podemos exaltarlo, cómo podemos complementarlo, pero no sin desconocer, o sea, no podemos desconocer cuáles son sus características primarias, ¿no? O sea, qué tipo de producto es, porque si no, rápidamente con otros ingredientes vamos a caer en ese lugar de que da lo mismo cualquier vino y no es así. No, y ahí apunto otra cosa que es un gran mito que se usaba antes, que era como si se va a mezclar, si vas a poner otros ingredientes, trata de no usar un vino bueno. Y la verdad que eso es una gran mentira, porque cuanto mejor es el vino que ustedes usen en esa mezcla, mejor resultado van a tener. Los invito a abrir la cabeza y animarse a que si un vino está bueno y está bien elaborado, y si es un vino que vale la pena tomarlo solo, más vale la pena ponerle otras cosas, porque van a dar un resultado muy interesante. Creo que ese ya es un gran avance que se está dando, digamos, y no es casualidad que un evento de vino y sommelier con tantos bodegueros, enólogos, sommelier, estemos pudiendo hablar de esto, digamos, que no sea una mala palabra y al revés. Me parece que estamos todos en un camino de pensar cada vez el vino con más libertad y pensar también que hay muchas formas de comunicar y de consumir el vino, y que fue un error de muchos años de la industria pensar que el vino era eso medio sagrado, que bueno, para coctelería uso vino malo, ¿no? Digamos, estamos hablando de hacer cosas de calidad, de repensar desde la identidad local, desde los productos que hace la Argentina, y desde también cómo se mete con la cocina todo esto, cómo se mete con también, venimos muchos años donde la coctelería era también medio mala palabra, porque era como mezclar líquidos de colores, y hoy en día hablamos de una coctelería de calidad y hablamos de una participación activa de la coctelería dentro de ese mapa que es la gastronomía en general, y donde podemos pensar entre todos cómo seguimos haciendo para que el vino no quede en ese lugar cristalizado de un producto para ocasiones especiales, que es lo que pasa en muchos otros mercados. O lo que pasa de pensar que el vino, bueno, tengo que saber muchísimo para acercarme al vino, y es lo que realmente le quitó mucho mercado y lo que ha hecho que el vino siga bajando su consumo como viene bajando. No es que sea nuestra responsabilidad que nosotros vamos a solucionarlo con esto, o que tengamos la receta o la varita mágica para solucionarlo, pero sí seguir pensando en que vale la pena. ¿Por qué? Porque nos apasiona, porque nuestra cultura está mucho más vinculada a la del vino, porque nos criamos todos en casas donde el vino era muy presente y donde tiene que ver con las microeconomías, con nuestras tradiciones, con lo mejor de nuestras tradiciones, y que ese camino todavía lo podemos hacer crecer juntos. En esa obsesión y en esa búsqueda, con Inés, independientemente y en forma paralela, empezamos a pensar productos que tengan el vino como base, y que tengan esa noción que tenemos de la calidad, de buscar productos nobles, y los dos paralelamente dimos con distintos productos, y nos parecían casos interesantes para contar, porque lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, y porque creemos que empiezan a ser también pequeñas respuestas que podemos dar desde pequeños lugares al cambio que viene pasando en la industria en muchos países, y que Argentina tiene una gran oportunidad, que es retomar muchas de esas viejas cosas. Inés este año lanzó Isla, y a continuación les va a contar qué es. Bueno, Isla es un ready to drink, es ¿cómo se dice? Una bebida lista para tomar, es un clericó y una sangría. Abrís y servís. Me pasa hace unos años atrás, cuando dejé de trabajar como en un bar todos los días, me puse a pensar qué hacer. Abrí un catering, porque veía que había una oportunidad dentro del desarrollo de la coctelería, que se había así desarrollado en bares y en los restaurantes y demás, pero que en los eventos estaba todo bien con la comida, con el DJ, con las luces y con todo, pero la barra siempre era un desastre. Y entonces apunté a armar una barra de calidad móvil, y ahí nació Julep. Y cuando empecé a meterme en el evento social, que yo realmente no venía de ese palo para nada, porque siempre trabajé en bares y en restaurantes de noche, me di cuenta que existía el momento recepción, y en el momento recepción, y sobre todo cuando se hacen eventos grandes, la gente tiene como
como una necesidad de tener algo rápido en la mano, ¿no? Y que había que buscar un cóctel o algo para darles bien rápido de despachar, y que tenía que ser poco alcohólico, porque en general un casamiento son 10 horas de tomar. Entonces empezar por un whisky iba a condicionar mucho. Entonces ahí empecé a pensar y recordé los famosos clericó que nos tomábamos a la tarde, o yo no, pero veía que mi abuela hacía y que existía, o las sangrías que hacíamos nosotros en el colegio, en el secundario, en las fiestas. Yo no lo cuento, no lo cuento a nadie, por favor. Bueno, las hacíamos, ¿viste? Las hacíamos en el centro de estudiantes y demás, pero que hacíamos ollas así, ¿viste? Y que todo eso se hacía grande y se repartía de mucho, y dije, bueno, acá hay un camino, ¿no? Y empecé a hacer el desarrollo de clericó y de sangrías de todo tipo, color, con blanco, con tinto, con rosado, con bitter, con licores, bueno, y de todo, y la gente las recibía muy bien. Después los pusimos en la feria a masticar, vendían a roletes, y dije, bueno, es momento de tener esto embotellado, hay que hacerlo, bueno, y ahí empezó toda la peripecia de buscar quién se animara a desarrollarlo, porque no era tan fácil. Hablé con un montón de bodegueros, nadie me dio pelota, pero bueno, hasta que llegué a que sí, encontré quien lo pudo desarrollar, y bueno, ahora está lanzándose al mercado, ya estará en supermercados en estas semanas. Uno es un clericó que hice durante muchos años, que tiene una base de torrontés, tiene maracuyá y cedrón, y el otro es una sangría con una base de un vino rosado de Pinot Noir, tiene pomelo y bitter. Y bueno, esto yo lo metí en todos lados y siempre funcionó, así que espero que hoy sea una manera de disfrutar el vino desde los bares, desde los restaurantes o desde las casas, de una manera distinta, ¿no? Seba, me parece que si algo siempre tuvo también tu laburo y en particular Shout, fue que integraba mucho los vinos con la máquina, o sea, con la idea de tener vinos por copa de muy alta calidad, con también una coctelería que apunte esa calidad. ¿Querés contar un poco cómo es para vos la lectura del vino dentro de un bar y cómo se puede integrar en mejor medida el vino al bar? Sí, o sea, en definitiva algo que a mí me parece sirve mucho pensar es, a veces venimos de una industria y nos cuesta verlo de manera más integral, ¿no? O sea, el espacio aperitivo compite en muchas bebidas ahí adentro, sé que lo sabemos, pero digo, en ese mismo espacio donde podemos vender una Weissbier, o sea, una cerveza de trigo, puede vender una copa de Sauvignon Blanc, una copa espumante o un trago aperitivo, o sea, y ese trago aperitivo puede tener vino y en ese sentido, o también tragos con cerveza, o sea, ¿por qué no? Siempre y cuando cumpla con ciertas características de una bebida que sirva para ese momento, ¿verdad? Y una bebida que a veces eso es lo que lo que trato yo a la hora de crear un trago con vino muchas veces es respetar el producto. Si el producto es un blanco, por ejemplo, puedo usar, por ejemplo, se me ocurre una receta, es un trago se llama Descolla, que es un trago a base de vodka, pero donde el torrontés funciona como vermú ahí, ¿no? Un torrontés muy expresivo, no voy a buscar cualquier torrontés, voy a buscar uno que realmente resalte esas características florales y quizás lo puedo potenciar con un pisco mosto verde, ¿no? De Italia, una variedad aromática para perfumarlo, o sea, pero nunca pierdo de vista las características del vino y cómo buscarle socios, ¿no? Ahora, esto es un ejemplo donde un trago tiene un poquito de vino, nada más. ¿Y por qué la base de vodka? Porque si no se pierde el torrontés ahí, o sea, sería esa la idea. También podemos pensar otra idea donde el vino aparezca más fuerte, ¿no? Aparezca con más cantidad. Y en ese sentido lo mismo, ¿no? Entender primero, como hablábamos antes, que imagino que es un poco esta misma idea, ¿qué voy a usar? Un blanco no aromático y quiero su característica vinosa y por ahí su ligereza, acidez, claro, y su acidez, o quiero buscar un blanco que sí, que tenga un perfil aromático y poder potenciarlo de alguna u otra manera o complementarlo. A ver, es muy parecido a como uno piensa un maridaje a veces o como uno piensa
me imagino un enólogo a la hora de hacer un blend o a la hora de hacer un blend de whiskies, ¿no? Cuando hacen los whiskies, me ha tocado hablar con master distillers y demás, y piensan cada uno de esas maltas como un ingrediente, y lo mismo cuando hacen blends los vinos, ¿no? Esto es igual. O sea, lo que pasa es que lo que ustedes seguramente ya tienen en su haber es las características varietales de ese producto, que es único, que es diferente, que tiene una característica que va tiene un sesgo, como una identidad. Bueno, ¿cómo busco que otro ingrediente complemente ahí? Eso es lo que, tipo, si tuviese que retratarlo como una imagen en la cabeza, es lo que pienso cuando soy muy visual, ¿no? Y visualmente digo, bueno, ¿dónde hay una posibilidad de trabajar? ¿Sí? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Y qué ingrediente puede aportar ahí y en qué medida? Es un poco eso, no sé. Sí, a veces no solamente surge de la búsqueda de la variedad, sino como una necesidad. Yo me acuerdo en el año 2001, en el Danzón, cuando estalló todo. El Danzón, no. El Danzón no estalló el país, y con el país el Danzón también. Nosotros teníamos, en ese momento el bar explotaba y explotó más porque se llenó de turistas y qué sé yo, pero no había producto, no había vodka, no había whisky, no había nada. Me acuerdo que Luis Morandi, lúcido, él me dijo, vamos de compras, y tenía una camioneta, nos subimos a la camioneta y empezamos a arrasar supermercado chino, licor store, cualquier cosa, ¿viste? Para que juntar vodka, whisky, ¿viste? Para tenernos nuestro stock, pero en un momento se acabó. Y ahí, viendo qué carajo hacer, porque no teníamos qué ofrecer, me doy cuenta que estábamos en un wine bar y que teníamos un montón de canillas, porque no sé, había 32 vinos por copa, y que teníamos 32 posibilidades de coctelería. Y ahí hicimos una carta especial de vinos, cócteles con vino, y como teníamos todos turistas, porque no había un argentino que podía ir al bar y pagar nada, y los turistas estaban con el dólar muy dulces. Cuidado, sí. Y bueno, y ahí empezó, nuestra identidad y la coctelería con vino y el Malbec, que era realmente lo único que podíamos hacer, digo. Y ahí les digo que si tienen una barra o que si tienen un restaurante y que tienen un vino por copa, una vez que la botella está abierta, es un buen aliado para bajar los costos, para poder aprovechar, no tirar, y bueno, y aprovechar ese vino por copa que tienen, también utilizándolo con una oferta de cócteles que está buena, y bueno, a veces no solamente es inspirador, sino nace de necesidades. De la necesidad, como yo hace. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo les cuento el otro caso de producto también que tiene que ver con esto, y con la vieja obsesión por el vermú, que es la Fuerza. La Fuerza es un vermú, o son dos vermú, que lanzamos a principios de este año, que empezó como una especie de fantasía o de charlas de borrachos, como aparecen muchas de estas cosas. Tras noche en Mendoza, y si hacemos un vermú, y nos juntamos 4 amigos, Agustín Camps, Martín Osmendi, Sebastián Zucardi, por eso estábamos en Mendoza, y yo, y empezamos con la idea de pensar un vermú, pero con una idea nacional, un vermú con identidad. O sea, con la idea de no copiar los vermú italianos, españoles, que nos encantan, pero queríamos un vermú que hable un poco más de nuestro vino. Entonces hicimos 2 vermú, uno rojo con una base de Malbec y uno blanco con una base de Torrontés, los dos con una fuerte impronta de hierbas locales. Y pensando en aportar esto, como descontracturar más el vino y pensar algo que tenga mucho de vino, que tenga mucho más presencia de vino que los vermú comerciales, que sientas el vino presente, pero que puedas tomarlo con soda, con tónica, dentro de un trago, solo. Y romper esos mitos y esas barreras es algo que nos damos cuenta que, si bien es difícil, está en nuestro ADN, está en nuestra cultura. Esa forma de acercarse al vino. Hay que perderle el miedo, por un lado, al vino con soda, que para los sommeliers en un momento, yo lo criticaba mucho como sommelier, cuando era, ¿cómo le hacen con soda? O sea, la Argentina consumía vino porque tomaba vino con soda al mediodía. Y que también hay que dejar de estar peleado con la cerveza. La cerveza, ¿por qué está ganando territorio? No está ganando territorio porque sea el cuco.
Está dando territorio porque está haciendo bien las cosas y porque desde determinados puntos, ¿a qué le compite más? Le compite más al vino con soda la cerveza. No le compite al copón de Malbec de alta gama de una noche especial. Es esa idea, esa palabra tan extraña que se usa en la industria, que no existe, que es la refrescancia. Esa idea que un vino te tenía que dar refrescancia. Esa idea que un vino con soda, un vermú, que puede tener una rodaja de hielo, de cítrico, que puede tener un yuyito, que puede tener un agregado que le dé ese toque de cariño que uno quiere que tenga en un cóctel, pero que al fin y al cabo lo que quería hacer era algo refrescante, y era sobre todo el vino blanco, porque eso venía de la época donde Argentina consumía muchísimo vino blanco. Entonces, si algo, más allá de las diferentes formas que tienen Inés y Sebastián de pensar un cóctel, si algo siempre está presente es pensar el vino como una materia prima súper noble, pensarlo desde la calidad, pensarlo desde que lo que queremos dar es algo mejor que lo que teníamos, digamos, no mejor que el vino, pero sí como dar algo para esa ocasión de consumo que sea superador, porque tenés que competir y tenés que dar algo que sea bueno, pensándolo desde la gastronomía, pero también desde la casa. Pero en la gastronomía uno quiere agasajar y querés que el cliente, cuando va a tomar un aperitivo, si no toma un espumante, que tome algo que le guste más. ¿Por qué? Porque sabías leer la situación de consumo y que lo que le podías dar era un producto determinado. Entonces la fuerza comenzó con esa idea, abrimos un bar para que sea como la plataforma y lo va a conocer, también porque me gustan los bares y porque tiene que ver también con esa forma de consumo del vermú tradicional, o sea, la hora del vermú, el triolet, la picada, juntarse con amigos al atardecer, para mí es una de las cosas más lindas que hay en la vida. Tenemos que prender la parrilla y servirse un vermú. Quizás después vas a tomar vinazos, pero no arrancás por el mejor vino, entonces arrancás por un vermú. Y ahí es donde me parece que todavía tiene una gran oportunidad esta industria, que es romper mitos o entender que una cosa es la comunicación del vino de muy alta gama, que no lo vas a comunicar con hielo y soda, y otra cosa es la comunicación del vino más cotidiano, que el vino no puede en la Argentina transformarse en un bien ocasional, como pasa en otros países o en otras culturas, sino que realmente nuestro ADN y nuestra forma de entender el vino es como cultura, es como alimento y no como una bebida alcohólica. Y ese es para mí el punto como clave de todo hasta de este mismo evento en el que estamos aquí todos reunidos. Recién hablabas respecto de cómo pensar, ¿no? El vermú, que buscabas variedades emblemáticas para construir o productos que donde el vino tenga una identidad. Y a mí me remonta un poco a la idea, que es una idea original. Muchas veces el vermú, la mayoría de los vermú que hay en los mercados, son contrarios a esa idea. O sea, esto también, y es una idea que a veces hay que recuperar también, ¿no? No siempre la complejidad es el mejor camino. A veces la gran parte de los vermú más vendidos parten de vinos que da lo mismo cuál es la variedad. O sea, es una variedad que justamente no tiene demasiada tipicidad varietal. Es una variedad que justamente si tiene alguna característica es que tiene muy buena acidez, como hablábamos recién, pero en cuanto aromáticamente no es noble, no es una variedad noble como quien no dice, y de ahí surge en Saboya, en este territorio, ¿no?, que comparte Francia e Italia, los primeros vermú para hacer algo con ese remanente, ¿no? Y nosotros tenemos... Porque técnicamente la acidez es un buen colchón para condimentar. Cualquier cosa que tenga muy buena acidez va a tener fuerza y va a enaltecer los condimentos. Por eso se busca un vino que tenga buena acidez, pero que no tenga demasiado aroma, para que los aromas que se sientan son los ingredientes. Pues si quieren hacer un vermú casero, podrían trabajar así, o de la forma en que Julián trabaja la fuerza, que justamente es darle fuerza a la característica de los vinos que ellos eligieron, como es el Malbec y como es el Torrontés. Es decir, cuando... Difícil. Bueno, al principio nos salieron unos cachamay espantosos porque nos balábamos con el burrito. No, que tenga local, que sea bien local. Y era un cachamay que no te lo tomabas ni loco, pero ese camino nos llevó por descubrir eso, digamos, qué características queríamos enaltecer del producto y cuál era el marco que queríamos que tenga el vino dentro de ese producto. Eso es un poco... Que quede claro que son dos caminos posibles. Son dos caminos distintos, ¿no? Porque de repente
si uno no sabe o no entiende el propósito de la fuerza, cuando lo toma dice, no, pero esto es vino. Bueno, sí, justamente es lo que quisieron buscar, ¿no? Quisieron hacer un vermú con una base vinica con carácter, que no es digamos, el objetivo tal vez de los vermú más tradicionales que conocemos hoy o que son tan familiares para nosotros, ¿no? Una pequeña pastilla que ahora salió como toda la discusión la semana pasada del tema de los barriles, de las latas, y la fuerza lo primero que hicimos fue pensar cómo transformar igual que Inés, digamos, con otros resultados, cómo seguir rompiendo algunas barreras que pueden ayudar a que el vino sea un poco más cotidiano. Entonces empezamos con la idea del vermú de grifo, que en España está recontra en boga, no es un invento nuestro, pero que realmente acá fue romper una barrera, porque hay mucha gente que se sorprende o que no sabe que se puede servir un vino de grifo digamos, a partir de un barril, y que fue un camino que es fantástico, porque es recontra ecológico, muchísimo más económico, producís mucho menos residuos, preservás muchísimo mejor el producto. El producto es ella. Y que, de nuevo, son modos que me parece que tenemos que seguir pensando, y en la discusión de la semana pasada que se dio en todos los sectores de la industria del vino, a partir de qué tan sagrado eran los modos de servicio del vino, si se podía transformar. Y para mí sí, por supuesto, tenemos que transformarlo, pero depende para qué y en qué circunstancias. Obviamente nadie quiere el mejor vino de su vida dentro de una lata, hoy en día nos resulta inimaginable, pero sí que hay muchos caminos para andar que van por ahí con distintos resultados, desde un listo para tomar como el de Inés, a hacer un vermú de grifo, a utilizar el vino que ya tenés abierto o el espumante ya tenés abierto en el bar para componer otro producto que quizás sorprenda más al cliente, estás dando único que es de tu bar y que el cliente lo va a reconocer como tal y por eso lo va a identificar y volver a tu bar. Entonces realmente el vino tiene grandes oportunidades y hay que seguir pensando entre todos, y el juego está abierto a que estas cosas ocurran, y también como consumidor a exigir a los lugares que sea un vino por copa o un cóctel con vino tenga calidad, porque si no después volvemos al viejo punto de no, porque el vino por copa lo tienen abierto hace 4 días y todo eso, pero bueno, eso es otra discusión. Se calentó Julián. Bueno, nos falta hacer cierto trabajo justamente de tratar de romper esa cosa tan estática que es el vino en la botella y la forma de servicio, y que solo se toma de una forma o solo acompaña cierta comida, ¿no? Con este tema de los maridajes, que yo insisto, siempre sirven a la hora de comer, ¿no? Saber con qué acompañarlo, pero en un punto son medio... Asustan un poco, ¿no? A veces no ayudan, ¿no? Porque tal vez esa cosa de siempre esto tiene que acompañar a esto, deja jugadores afuera, intimida un poco a la hora del servicio, ¿no? Cuando, sobre todo en bares y en restaurantes donde la gente va a distenderse, ponerle estas reglas, ¿no? Tan de que esto se acompaña. Bueno, sí, tipo, no, si no tengo ciervo no voy a poder tomar. Sí, eso es complicado, ¿no? Es complicado. Carne de casa no tengo, no voy a tomar. De hecho, una de las primeras cosas que yo había pensado cuando dije, bueno, ¿cómo hago para poner esto que es fresco en una botella? Dije, para mí la mejor manera de hacer el clericó y la sangría era ponerlo en un tetrabric. Insistí en que sea en un tetrabric, pero bueno, todas las marcas decían... No te no, pero es que es fantástico el tetrabric, es la mejor manera de conservar cualquier cosa fresca, ¿no? No le entra nada, es ideal. Lo que pasa es que, bueno, es difícil después que uno se sienta re canchera, ¿no? Tipo, esto es una canchera bárbara, me tomo un clericó del tetra, pero es cierto que... Bueno, entra en la cancha, ¿no? Pero bueno... Nada, todavía nos falta, ¿no? Pensar un poco más desestructuradamente, ¿no? A la hora de... ¿Cómo ven todo esto? O sea, no sé si tiene alguna pregunta a esta altura, si les gustaría que vayamos por algún lado. No sé si se han probado a hacer tragos, cada uno en sus respectivos trabajos o algo, han ensayado y cómo ha funcionado, sí. Sí.
Madera con madera. Madera con madera, va. Ron con madera, va. Whisky con madera, va. Humo, tostado, chocolate. Va. No. A ver, yo ahí, o sea, digo como lo pienso yo, ¿no? O sea, es un camino, hay muchos caminos que puedes optar. Un poco tocamos un poco eso hace un rato. Un vino intenso, un vino con muchas características, yo lo usaría más como, y sigo y refuerzo sobre esta idea que a mí me sirve, como modificador. Quiere decir que es el copiloto en el trago, no es el piloto, no es el que maneja. Cuando el vino es muy intenso, podés usarlo como principal ingrediente, pero te va a representar un poco más de desafío, ¿sí? Sobre todo si tiene taninos y con el frío reaccionan negativamente, y si le agregamos acidez estamos haciendo un relajo. Va a ser difícil, no digo, va a ser más desafiante para el que lo tenga que hacer, y entonces va a ser menos replicable después, porque quizás el que lo inventó nada más lo pueda hacer bien, ¿sí? O sea, quiero decir, a mí me pasa que el tinto me cuesta más para mezclar, para hacer tragos, que blanco, rosado, espumante, dulce, inclusive portos, que aunque tienen su carga tánica no es tan elevada, porque mucho de esto precipitó. Si es un vino intenso como un porto, lo puedo usar mucho como si fuese en un Manhattan, por ejemplo, modificando, en un trago a base de whisky, modificando, queda muy bien, como sustituto del vermú. Ahora, decía hace un rato y me remonto a esa pregunta, y por lo menos de donde yo la entiendo. ¿Cómo hago con un vino con mucha personalidad, con mucho tanino para hacer un trago? Bueno, quizás de todo el portfolio que tenés, ese va a ser el desafío más grande, porque si fijamos las recetas que se han impuesto como clásicas en base a vino, no es un vino de esas características que se usa. Un Kir Royal, o sea, usa un espumante y está modificado mucho por el cacizo. Un Kir, una Ligoté, que es una variedad blanca que no huele a nada, que tiene mucha acidez y que no se la usa casi para otra cosa, ¿ok? Digo, podemos tomar muchos ejemplos de este tipo. Un Spritz mismo, el Prosecco en ese caso no estaría siendo un vino de demasiada complejidad, o sea, no. Muchas veces los ejemplos más comunes son vinos así, más simples, con menos información gustativa, quizás no tánicos. Es un camino, digo. Para mí no, para mí... Eso es lo que quería. Obvio. Confieso que sabía. Ahora hacemos un ring, no se vayan, vamos a... No, igual vos querías que pase esto, vos me habías dicho. Yo ya lo habíamos hablado afuera, lo habíamos ensayado. No, para mí no, para mí es acompañar las características. Te voy a poner un ejemplo que surgió el año pasado en Bardo. Salud, no, con agua no. Bardo, que es un evento que hacemos en diferentes restaurantes donde tratamos de trabajar la coctelería, teniendo en cuenta el tipo de restaurante que es y tratando de llegar a tener la misma identidad, ¿no? Y uno de los restaurantes que hicimos fue Aldos, que, bueno, obviamente es una vinoteca. Teníamos un menú espectacular de Matsumoto y todos los pasos los hicimos con vino, utilizando distintos vinos con distintas características. Yo esperaba que Aldo Graciani, que es el dueño y amigo, me ayude un poco más, pero no me ayudó demasiado. Le dije, vos ayúdame, ¿con qué acompañás este paso? No sé, una molleja. Y me dice, con un chardonnay mantecoso con madera. Ok, un chardonnay mantecoso con madera. Entonces yo me quedé pensando y dije, ok, vamos a hacer un chardonnay mantecoso con madera. ¿Y qué hicimos? Le pedimos una manteca, que nos dé una manteca clarificada al chino Matsumoto, y maceramos chardonnay con una manteca clarificada. Después juntamos maderas, no roble, pero palo santo, haceme acordar vos, palo santo, sarmiento, no sé, distintas maderas. Quemamos las maderas, las metimos adentro del chardonnay y más una manteca negra, y maceramos el vino blanco con manteca por un lado, otro vino blanco con las maderas por otro lado, y después, bueno, muy fácil de hacer. Decirle a tu cliente que no, pero pará, quiero llegar al punto, ¿no? Después, bueno,
hicimos un fat wash, filtramos la manteca, quedó un chardonnay mantecoso, tipo nougat, era una cosa tremenda. Por otro lado, nos quedó un vino con mucha madera, pero no la madera que conocemos. Y después eso lo mezclamos con el chardonnay. Hicimos un chardonnay con manteca y madera, después le pusimos, no sé, jerez y manzanilla, no me acuerdo qué, y así quedó. Pero de la característica que tiene el vino, exacerbás la variedad y es un buen camino. Son caminos fáciles, fáciles de aconsejar además. Yo creo que hoy nos permitimos jugar mucho más y eso se lo debemos a otras industrias. Hasta hace unos años las grandes compañías de whisky te decían, no, para mezclar es el más barato. Y hoy en día ese mito se ha roto, que si bien quizás escapa a nuestro bolsillo cotidiano mezclar con un whisky de lujo, ya no se piensa más la coctelería como el descarte, como la pasta base de la industria. Podemos pensar, muy buen ejemplo. Tiraste abajo. Perdón. Sino que se puede pensar la coctelería como una pata fundamental, tanto del negocio gastronómico como facturación, como pieza de comunicación y de divulgación de cada uno de los productos que conformamos. Pero los que marcan el camino son los que se animan a jugar con eso. El bar o el boliche o la bodega que se quedó con mi vino no se mezcla, perdió ya 10 años de ventaja, porque tenés 10 bodegas hoy en día que están comunicando coctelería y pensando en llegar a nuevos consumidores, en otras instancias de consumo, en fiestas, en boliches. Entonces, el que se queda en el camino se queda y es problema de él. Afirmativo. Claro. Primero estaba la señorita, te pido González, por favor. Yo soy gran fan, eso no lo dije, la fuerza está hecho con destilado de uva y el azúcar es de mosto, o sea, dicho por Pepe Zucardi, tiene más vino que un vino, porque todo lo que tiene adentro son materia prima del vino. A mí me encanta, me parece que durante muchos años también costaba encontrarle identidad a la grapa y a los destilados de vino que muchas veces son duros, que son hasta difíciles de usar o que no tienen pregnancia en los jóvenes, o está visto como una bebida de viejo italiano, pero me parece que hay un camino que ya está muy, muy andado de pensar destilados de alta calidad, más finos, con menos olores a orujo y con más características de vino, con más olores a fruta que el orujo oxidado. A mí me sirve pensar que hay dos caminos y a veces uno es hay destilados que son más secos y destilados que son un poquito más dulces sin ser dulces, ¿no? Siempre hablando de destilados, no de licores. Y las frutas nos tiende a ese lugar. También uno podría agarrar hay ejemplos en el mercado también, un destilado de frutas y llevarlo para lo seco, removiéndole completamente todo eso que lo hace. Ejemplos de vodkas a base de uva, ¿no? O sea, hay ejemplos en el mercado. Pero cuando partimos de una bebida, como por ejemplo un pisco o una grapa, que está hecho y es fiel a esa materia prima, tienden a ser un poquito más oleosos, tienden a dejar una sensación como residual de dulzor en la boca, y a mí me parece que no los exploramos demasiado. O sea, estaría buenísimo poder usarlo mucho más y sería... Yo intenté vender grapa. No, pero digo, pisco pero también hay como base de un trago, digo, ¿eh? O sea, como base de un trago. Yo mi obsesión por el vino me hacía encanta. mucha fuerza por la grapa y en general el consumidor joven no tiene buena llegada. Ojalá esto cambie y cambie también con un cambio en los productos y en las categorías, pero siempre nos reímos porque era como una obsesión y ponés grapa en la carta o en la pizarra y cuesta. Sí. Te ponías, no sé, vino, no sé qué cosa, pero grapa por alguna razón histórica no es un gancho atractivo. Me parece que hay un desafío grande. ¿Quieres decir una cosita del tema anterior, de la barrera? No vayas para atrás.
Por allá, esa es la puerta. Va. Sí. Bueno, pero a eso iba yo con lo de la refrescancia, como lo de pensar, digamos, cuáles son los atributos que está perdiendo muchas veces el vino y también es volver al vino blanco, es volver al vino con soda y al vino con hielo, y el formato más grande, más refrescante, que pueda tener cosas adentro como clericó o... Tenemos demasiado respeto a veces. Yo trabajo en una empresa que maneja destilados y pelea a diario con eso, con el tema de haber encasillado cierta bebida a un formato en las rocas y decirlo, ¿por qué hicimos eso? O sea, ¿quién fue? O sea, ya no está más, ya no trabaja más con nosotros, pero digo, esos son momentos. El coñac es un ejemplo clásico de esto, ¿no? O sea, a veces... Contá el caso del coñac, porque... Sí, llegás a Coñac y hay un cartel enorme, ¿ese querés que te cuente? O sea, cuando llegás a Coñac, lo que principalmente te comunican es esto. Ellos perdieron un montón de mercado por esa razón. Es algo que le gusta contar a Flavia, siempre Risuto, esta cuestión de que su primer shock, ¿no? Haber llegado a Coñac y ver un cartel mezclado con ginger ale, o sea, y era un cartel enorme de una... Y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué...? Sacarlo, imagínense todas las barreras que hay que franquear, ¿no? O sea, basta del vaso, o sea, la cristalería de coñac clásica, la copa sniffer, sacarlo de la idea de caliente, ponerle hielo y encima ponerle un mixer arriba. Bueno, el vino es igual. Las barreras, como bien dijiste, son nuestras, no son de... el consumidor está para que nosotros, como embajadores o como anfitriones, en una barra, lo eduquemos, lo tentemos, y trabajamos en ese negocio que es el entretenimiento, entretenerlos y sacarlos de esa zona de confort, y eso es un trabajo nuestro. Si no hacemos eso, y bueno, a veces hay momentos de consumo que no estamos jugando y nos extinguimos en ese momento. Eso es un... Claro. Es que ese es un momento, el momento de me relajo, y un momento no tan contracturado y no que tengo que ser tan especialista para tener una copa en la mano. O sea, un trago es todo lo contrario, es muy casual. Nadie va a decir que, salvo algunos ejemplos de algunos tragos y demás, que van hacia ese lugar y exploran esa idea más sofisticada, más snob, ¿no? De la coctelería, un Sazerac, no sé, o tragos así que exploran un poco esa idea. Mucho de la coctelería transita ese terreno que el vino de alguna manera se corrió. Pero esto es una charla que... Sí, lo que pasa es que es cierto también que los consumidores jóvenes no tienen el know-how o no tienen el conocimiento de lo que sucedía antes, por ejemplo, con las grapas, que las grapas que se vendían tal vez no eran de la mejor calidad, o qué sé yo, que los vinos que se usaban espumantes para los cócteles tampoco eran buenos, y entonces es más fácil ofrecerle cosas nuevas para ellos, y sin estos fantasmas tan grandes que hay que empezar como a limpiar, como la sidra, por ejemplo, ¿no? Tantos años de hacer sidra con fruta podrida que, bueno, hoy decís sidra y nadie la quiere tomar, pero aunque la hagas bien y aunque expliques que la sidra está hecha con, qué sé yo, con manzanas orgánicas y con esto y con lo otro, es también una bebida difícil de vender porque justamente durante tantos años se hizo mal. Tal vez a un veinteañero no tiene idea de lo que se tomaba antes, le podés vender una sidra o le podés vender una grapa, porque no tiene el conocimiento de las cosas que se hicieron mal, ¿no? Entonces es un momento de limpiar fantasmas y de empezar a abrir caminos con productos de calidad, ¿no? Eso es así. Última pregunta, tenemos que ir cerrando porque si no Chiesa nos va a echar. No hay última pregunta. Sí, hay una pregunta. Chiesa, sí. Para mí hay que dejar de hablar de maridaje. No, yo soy sommelier y me encanta pensar en una buena... pero me parece que son muchas de esas cosas que alejan mucho a la instancia de consumo real. Cuando alguien en su casa va a cocinar o sale a comer, no va a decir entre 40 vinos y pensando en cuál tiene una acidez mayor que pueda ir bien.
Me parece que cuando nos ponemos finos y quizás con colegas hablando de eso está bueno, pero para mí el maridaje ha hecho mucho daño a la industria. Sí, el maridaje es una excelente herramienta, ¿no? Porque claramente cuando vos acompañás la comida con bebidas, tenés que tener en cuenta que se come. Porque hay un montón de bebidas que no se lucirían si vos no pensás en lo que va a acompañar, o viceversa, porque he comido muchos menúes con malos vinos o con malos maridajes que lo que salta es el vino y no el plato. Entonces es una cosa que depende de la otra. Pero eso es algo que los profesionales lo tenemos que saber, pero no lo tenemos que comulgar. Es algo que viene como que vos no te vas a cruzar adelante de un cliente a servir el plato, o son herramientas de trabajo, pero imponerlas en la comunicación a veces no sé si es lo más positivo, ¿no? Depende del espacio, depende cuál sea el contexto. Quizás estás hablando de un restaurante que trabaja mucho esa idea y estás pensándolo de ese lugar, y en ese lugar es orgánico ese concepto, pero... Y depende de ese lugar, también vas a saber si partís de la comida o partís de la bebida, ¿no? Eso va a depender mucho del caso puntual. Pero si querés después, cuando terminamos, lo hacemos charlar. A mí me gusta digamos, pensar la comida y la bebida en conjunto, pero me parece que muchas veces la comunicación global se pierde. Gracias. Nos cagamos a piña. ¿Viste? ¿Viste? Che,